Bueno, inicio entonces el llamado lista. Barrios Nadeida. Doctor, tuvo un problema con un familiar. Ok. León Carlos Andrés. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Páez Jenny Constanza. Doctor Luis Fernando, qué pena con usted. Lo que pasa es que tenía problemas con el internet. Mi nombre es Sandra Milena, ya presente. No he llegado donde ti todavía. Ay, gracias, señor. Pantoja. Pantoja Jennifer. Páez está conectada. Páez Jenny Constanza, está conectada. Pantoja Jennifer. Pantoja Jennifer. Profe, aquí estoy. Lo que pasa es, ay, perdón. Es que tenía el computador activado, o sea, el Zoom en el computador y no me servía el audio, pero pues ya me acabo de conectar desde el celular, doctor. ¿Jenny o Jennifer? Jennifer Pantoja, doctor. Ok. Ruiz Michael. Ruiz Michael. Acela Neri. Acela Neri. Ella me acabó de escribir, doctor, que está también tratando de conectarse. Ok. Aguilar Dairo. Aguilar Dairo. Aguilar Dairo no está. Aguilar Diana. Profe, buenas noches. Diana Aguilar, presente. Ok. Alba Diana. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Albarracín Mónica. Buenas noches, doctor, presente, gracias. Ok. Alonso Adriana. Buenas noches, doctor, presente. Ok. Álvarez William. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Alvis Esteban. Doctor, muy buenas noches, presente. Ok. Amaya José. Presente, doctor, buenas noches. Ok. Arao Jennifer. Arauz Jennifer. Ardila Sonia Caterín. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Ardila William. Doctor, muy buenas noches, presente. Ok. Arevalo José. Arevalo José. Arias Mayerlin. Doctor, muy buenas noches, presente. Ok. Garía Juan Carlos. Buenas noches, profesor, presente. Ok. Arias Erika. No. Arias Erika no. Ávila Luz Estela. Doctor, buenas noches, presente. Ok. Aya Sandra Milena. Doctor, presente. Ok. Ayala Jonathan. Doctor, me acaba de escribir que no tiene audio, pero sí está presente. Ok. Barajas Hugo. Barajas Hugo. Barragán Yesid. Barragán Yesid. Beltrán Pedro.
Presente, profesor, muy buenas noches. Ok, Beltrán Cristian Camilo. Presente, profesor, buenas noches. Ok, Benavides Juan. Presente, vacunado, mi querido profe. Ok, Benítez Sandra. Benítez Sandra. Benítez Erlín. Benítez Slim. Benítez Daniela. Buenas noches, profesor presente. Ok, Berbesi Sergio. Doctor, buenas noches, presente. Ok, Bermúdez Andrés. Profe, él se encuentra con una calamidad. Me escribió ahorita. Ok, Bernal Dani. Bernal Dani. Bernal Oscar. Bernal Oscar. Profesor, buenas noches. Presente. Ok. Borges Michel. Borges Michel. Bonilla Lady. Buenas noches, profe, presente. Ok, Buitrago Hermes. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Ok, bien. Caballero Yani Salomé. Profesor, compañeros, buenas noches. Ok. Capera Mónica. Capera Mónica. Buenas noches, doctor presente. Ok, Caraballo Juan Camilo. Doctor, muy buenas noches, presente. Ok, Cárdenas Juliana. Cárdenas Juliana Andrea. Ahorita, mire, estoy ocupada. Cárdenas Juliana Andrea. Cardona Julián. Presente, profe. Buenas noches, Cárdenas. Ok. Cardona Julián. Cardona Julián. Carrillo Vladimir. Profe, buenas noches, presente. Ok. Carrillo Nilsson. Doctor, buenas noches. Ok. Doctor, mi hermano Héctor se excusa esta noche porque estamos muy enfermos del virus. Ok, bueno, espero se mejore. Gracias. Carvajal Jonathan. Presente, profe. Ok. Castañeda Pedro. Buenas noches, doctor, presente. Ok. Castaño Cristian. Presente, profe, buenas noches. Ok. Castiblanco Alice. Buenas noches, presente. Ok. Castro Laura. Buenas noches, presente. Buenas noches, profe. Qué pena, Julián Cardona. ¿Me alcanzaste a llamar? Sí. Castro Laura. Castro Gina. Castro Laura, presente, profe, ¿me escuchó? Qué pena con usted. Ok.
Castro Gina presente. Buenas noches, profe. Gracias. Ok, Castro Lisa. Castro Lisa. Presente, profe, buenas noches. Ok, Castro Germán. Doctor Labios, muy buenas noches. Ok, Cindy Carolina. Presente, profe, buenas noches. Ok, Chamorro José Luis. Presente, doctor, buenas noches. Ok, Cifuente Franklin. Buenas noches, Doc. Ok, Correa Milady Yasmín. ¿Doc, me escuchas? Sí, señor. Doc, ¿me escuchó? Sí, señor. Correa Milady Yasmín. Cortés Javier. Presente, profesor, buenas noches. Ok. Cruz Mónica. Buenas noches, doctor, presente. Ok, Cubides Oscar. Presente, doctor, buenas noches. Okay. Doctor Larios, perdón. Barajas García Hugo, acabo de ingresar. Gracias, doctor. Ok. Díaz María Camila. Buenas noches, doctor, presente. Ok. Escobar Samuel. Escobar Samuel. Fandiño María Paula. Doctor, buenas noches, Fandiño. Ok, García Daniel. Presente, doctor, buenas noches. Ok, González Karen. Buenas noches, profesor, presente. Ok, Guerrero Milena. Buenas noches, profe, presente. Ok. Iriarte Brian. Iriarte Brian. Martín Marjorie. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Presente. Hola, bien, gracias. Martínez Jessica. Hola, profe, buenas noches. Hola. Miguel Erika. Miguel Erika. Buenas noches, profe, presente. Ok, Morales Mauricio. Muy buenas noches, profesor. Ok. Murillo Buenas Dayana. noches, profesor. Ok, listo, te escuché. Gracias. Murillo Dayana. Presente, profe, buenas noches. Ok, Ortega Jonathan. Buenas noches, profesor, presente. Ok, Parra Edna. Buenas noches, profe, presente. Ok. Poveda William. Poveda William. Pulido Gina. Pulido Gina. Sánchez Karen. Sánchez Karen. Buenas noches, profe. Ok, Silva Ronald. Silva Ronald. Virbiescas Valentina. Presente, buenas noches. Ok, Vaquero Raúl. Presente, profesor, buenas noches. Ok, Cárdenas Claudia. Cárdenas Claudia. Chaparro Heidi. Buenas noches, presente. Ok, Escobar Diego. Escobar Diego. ¿Cómo? Presente, profe, Diego Escobar. Ok, Franco Cristian.
Discúlpeme, profe, ¿sí me escuchó? Es que como tengo interferencia. Sí, Diego, sí ¿puedo te decir? escuché. Sí, te escuché. Gracias, profe. Franco Cristian. Franco, Gamboa Fernando. Doctor, presente. Ok, Gamboa Diana. Gracias, doctor, muchas gracias. Gamboa Diana. Leguizamón Eduardo. Doctor, muy buenas noches. Ok. Méndez Elizabeth. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Pérez Estefanía. Presente, profe. Buenas noches. Ok. Puentes Giovanni. Presente, profe, buenas noches. Ok. Riaño Doris. Buenas noches, profesor. Ok. Raigosa Ledis. Presente, profesor. Ok. Silva Fiber. Profe, buenas noches, presente. Ok. Velasco Jenny Marcela. Buenas noches, profe. Presente. Ok. Listo. Bueno. Vamos entonces a hablar sobre... Doctor, buenas noches. Los que llegaron Disculpe. después van escribiendo y por el chat. Bueno, yo estaba desde hace rato, pero creo que ya escribo, doctor. Sobre lo que vimos anoche, ¿alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Bueno, vamos a hablar ahora entonces de las arras, del concepto de arras, ya del clausulado del contrato como tal. ¿Quién me lee el artículo 1859? Artículo 1859 del Código Civil. Buenas noches. Artículo 1859. Arras de retractación. Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. El que ha dado las arras, perdiéndolas, y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas. Nuevamente. Artículo 1859. Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse. El que ha dado las arras, perdiéndolas, y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas. Ok. Y el 1861. Arras confirmatorias. Si expresamente se dieren arras como parte del precio o como señal de quedar convenidos de los contratantes, quedará perfecta la venta, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1857, inciso segundo. No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los dos artículos precedentes. Ok.
Y ahora vamos a mirar en el Código de Comercio. Alguien que me ayude buscando el 866. Del Código de Comercio. Artículo 866 del Código de Comercio. Cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dando una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse perdiendo las arras el que ya las ha dado o restituyendo las dobladas el que las haya recibido. Celebrado el contrato prometido o ejecutada la prestación objeto del mismo, no será posible la retractación y las arras deberán imputarse a la prestación debida o restituirse si fuera el caso. Ok, bueno, entonces, según ambas normas, tanto el Código Civil como en el Código de Comercio, se habla de que las partes puedan ejercer la retractación. ¿Qué significa la retractación? ¿Quién me podría decir? Bueno, retractación significa tal cosa. Doctor, retractarse es echar para atrás el negocio, es de alguna manera renunciar al negocio después de haber adquirido el compromiso. Ajá. Ok. Entonces, cuando se celebra un contrato, las partes pues pueden retractarse. O sea, pueden decidir desistir de ese acuerdo firmado. Si se deja una cláusula de retracto, sí. Sí, pero las partes pueden, así no lo hayan establecido, pueden hacerlo. La diferencia va a ser que si no se ha establecido que se puedan retractar, entonces se cobraría del concepto de las arras la sanción por retractarse, por echarse para atrás. ¿Sí? O sea, pueden echarse para atrás. La diferencia va a ser si habría o no habría la, digamos, la estipulación. Pero partamos de la base de que no establecieron retractarse. Entonces, al no establecer retractarse, se va a hablar de las arras. ¿Y qué son las arras? Las arras van a ser ese anticipo al negocio. Digamos que esa suma de dinero que se entrega en garantía de que se va a cumplir con lo contratado. Entonces, quien se retracta, si digamos quien entrega el dinero, quien entrega esta garantía, este anticipo, es el promitente comprador, por ejemplo, tratándose de una compra-venta, el promitente comprador es el que se retracta. Entonces, pierde la suma entregada. La pierde. Pero si quien se está retractando es el que las recibió, o sea, el promitente vendedor, entonces se entendería que las tiene que restituir dobladas. ¿Por qué las tiene que restituir dobladas? Porque tiene primero que devolver lo que recibió y segundo, tendría que entonces entregar un equivalente a la suma que había recibido. Por eso se habla de que las devuelve dobladas, de que las debe restituir dobladas. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Podríamos decir que en una promesa de venta el vendedor pueda establecer arras?
Doctor, ahí no Doctor, yo he sería, visto en las promesas de compraventas que sí se está. Que el vendedor sea el que deba pagar las arras. No, no. O sea, la norma no lo dice, pero si uno la aplica en lógica, o sea, quien debe garantizar la celebración del contrato sería el interesado en comprar, no el interesado en vender, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, Pero en ese caso, sí, pero digamos que ¿quién es el que va? Las arras, el concepto de arras es una garantía de la seriedad del negocio, o sea, de que sí se va a realizar el negocio. ¿Quién es el que tiene que dar fe de que se va a realizar el negocio? ¿El que está prometiendo vender o el que está prometiendo comprar? el que compra El que porque está el que vende. comprando. El que está Comprador. prometiendo comprar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vendedor, digamos que Tiene el título y el real del mueble. si X está vendiendo un predio y llega Y y le promete comprar por 100 pesos, pero simplemente le dice, yo me comprometo a comprarle, pero no se establece ningún tipo de garantía. Entonces, posteriormente, si Z le demuestra a X que está interesado en adquirir la cosa y le dice, le doy 120, entonces X no le va a vender porque ya asumió la palabra con Y. ¿Ustedes qué creerían? ¿Que la puede palabra ahí retractarse. pesaría? ¿Que ahí pesaría solo la palabra sin que hubiera una garantía? Yo pienso que no, doctor. Pues doctor, yo pienso que en ese caso, como se está retractando el vendedor, porque tiene una nueva oferta, de alguna manera tiene que indemnizar el perjuicio que le causó al primer comprador, ¿no? ¿O es que entendí mal? No, estamos hablando de que se hace el pacto, pero no se está estableciendo ninguna garantía por parte de... Lo que vale lo escrito, ¿no, doctor? Entonces, al no establecerse la garantía, porque pueda que se haga el contrato por escrito, se falta por escrito, pero si no se establece una garantía, entonces ¿cómo vas a tener certeza X de que realmente Y le va a cumplir? Por eso se habla de las arras, que es la garantía que le va a permitir al otro contratante verificar que efectivamente se cumpla. Doctor, en ese caso podemos decir que arras y cláusula penal son dos cosas diferentes. Exacto. Las arras son diferentes a la cláusula penal, porque las arras es una garantía y las arras se entregan por anticipado, mientras que la cláusula penal sería una sanción, como vamos a verlo ahora, por el incumplimiento. En cambio, las arras es el concepto de una garantía. ¿Preguntas? Sí, doctor, yo tengo una duda. Digamos, ellos, el promitente vendedor y el promitente comprador hacen su contrato de compraventa. El comprador le entrega un dinero en efectivo al vendedor y el vendedor después se retracta del negocio, pero no está plasmado dentro del contrato de compraventa. Dentro de la promesa de compra-venta no está plasmado las arras. ¿Igual aplican?
No, porque las arras son un anticipo que se da, una garantía antes de, ¿sí? Una garantía para poder celebrarlo. Entonces, si no se dan las arras al momento de celebrarlo, ya después no podríamos establecer. No, doctor, lo que su merced no me entendió. Sí le dio las arras, pero en el contrato no figura explícitamente plasmado el artículo que corresponde a las arras. Si ¿Sí se me hago establece entender? el concepto de arras como tal, no sería necesario establecer el artículo del código. Simplemente Ok. hablar de... Ok, entiendo. Entonces en el contrato con que simplemente diga se entrega en calidad de arras X cantidad, ya se entiende que está implícito el compromiso, ¿sí? ¿Estoy bien? Exacto. Ok, doc, muchas gracias. Y hay que decir entonces qué tipo de arras son. Si son arras confirmatorias o arras de retractación. Ahora, las arras va a ser siempre una garantía que va a entregar una de las partes, pero no todos los negocios, por ejemplo, no todos los negocios van a ser susceptibles de que se pueda establecer arras. Podríamos hablar que en la compraventa pudiera establecerse las arras. ¿Ustedes creen que en la compraventa podría establecerse las arras? No, señor, porque se trata de un contrato, como lo decía ayer el profesor, se me olvidó, como en el momento, en el instante. De ejecución instantánea. Exactamente, sí, señor. Muy bien, doctor Juan Camilo, así es. Como el contrato de compraventa es de ejecución instantánea, pues no aplicaría el concepto de arras. ¿Cuándo hablamos del concepto de arras? Cuando hay obligaciones a futuro que hay que prestar. Entonces, yo llegué a la panadería, pedí un pan y pagué el pan, me entregaron el pan, hasta ahí se consumó la compraventa. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo llego, recibo, pago, ahí se ejecutó el contrato. Entonces, no es necesario establecer arras ahí, porque las arras se van a establecer cuando van a existir obligaciones futuras, como por ejemplo la celebración de un contrato posterior o cuando hay contratos de, digamos, de tracto sucesivo. Ahí en esos casos sí se puede establecer las arras, porque es la forma como se va a garantizar el cumplimiento de esas obligaciones a futuro. Dime, José Alfredo. Gracias, doctor. Sí, es que iba a responder yo que sí, es por el tipo de negocio que se da en lo que uno llama comúnmente una compraventa, ¿no? Pero ya se refiere como al sistema de empeño que ellos establecen. Pero entonces el dinero que quien va a dejar un objeto en esas circunstancias, un elemento de determinado valor, ese sí sería unas arras, una especie de arra. No, porque ahí, bueno, después lo explicaré más adelante cuando hable el lunes de la compraventa. Ahí en ese caso no se aplicaría de esa forma, porque lo que conocemos como empeño realmente es una venta con pacto de retroventa. O sea, cuando tú vas a la casa de empeño y tú llevaste la cadena, el televisor, el computador, para empeñarlo, lo que estás haciendo es venderlo. Y está estableciéndose que dentro de X tiempo, que normalmente colocan 4 meses ellos, si tú vas dentro de esos 4 meses y lo compras, ellos están obligados a vendértelo a ti por X precio. Entonces ya en ese precio va el valor y los intereses que se supone que te cobran. Ahí ellos están obligados a vendértelo dentro de ese plazo. Pero si pasaron los 4 meses y tú no fuiste, ya quedaron liberados y pueden venderle ese artículo a cualquier persona.
O sea, lo que tú estás haciendo es vendiendo. Y cuando ya tú vas a ir a sacar el empeño, lo que estás haciendo es recomprando. Te están haciendo la retroventa. Sí, señor, gracias. Dime, José Luis. Gracias, doctor. Es que creo que no me quedó muy claro las arras en la promesa de compra-venta. Cuando son a favor del comprador sí funcionan, pero a favor del vendedor no. Creo que no lo entendí, qué pena. Las arras las tienen que entregar una parte que debe cumplir unas prestaciones futuras, ¿sí? Como garantía. Entonces, en la promesa de venta, en el contrato de promesa de venta, ¿quién es el que tiene que garantizar el cumplimiento cuando se va a dar? O sea, ¿quién tiene que entregar la garantía? Tiene que entregar el comprador. el promitente comprador, ¿cierto? Entonces, por eso se habla que son confirmatorias. Si el promitente comprador cumple, entonces esa garantía entregada como arras se suman al precio, se tienen como parte del precio, como si fuera un anticipo. Pero si el promitente comprador incumple, ese dinero o esa garantía que entregó lo pierde por incumplir, por retractarse, por echarse para atrás. Ahí es que surge mi pregunta, pero si en el caso que usted colocaba del ejemplo, que le llegó una oferta mejor, el vendedor es el que se echa hacia atrás. Por ejemplo, la norma es clara en que solamente coloca dos opciones. Si una parte recibió, aunque no menciona quién, pero es por sentido común que las arras las entrega el promitente comprador, no las va a entregar el promitente vendedor. Entonces, si quien quiere retractarse, o sea, quien quiere echarse para atrás, es el que las recibió, las tiene que devolver dobladas. ¿Y por qué las devuelve dobladas? Porque primero tiene que entregar la suma que recibió. Y segundo, tiene que compensar a la otra parte con una suma igual a la que había recibido. Por eso se habla de que la restituye dobladas. Entonces, si X está vendiendo la casa en 100, llega Y y le dice que le da los 100 y Y le da de esos 100, le da 10 de arras. Y entonces después llega Z y le dice a X, véndame a mí, yo le voy a dar 130. Entonces saca el cálculo. Y gana 10 más. X y dice, bueno, si yo le devuelvo 20 a Y, porque yo le recibí 10 y se la restituyo doblado, le doy 20 y yo recibo 130, entonces me estoy ganando 10. ¿Sí? Eso es otra cosa. Pero las devuelve dobladas porque recibió una suma, entonces tiene que devolver lo que recibió y compensar con una suma igual al que le había entregado esa suma. Listo, doctor, muchas gracias. Dime, Pedro Daniel. Profe, buenas noches. En ese orden de ideas de la compraventa, digamos, de un inmueble, toca dejarlo estipulado tanto como el promitente comprador como el promitente vendedor, dejarlo estipulado en el contrato para que de pronto, o sea, a futuro que le llegó una mejor oferta, no se nos va, o sea, si se echa para atrás, responda. ¿Sí me hago entender, profe? Lo que yo te entiendo de la pregunta es que si el concepto de arras debe estar en el clausulado del contrato, la respuesta es sí. O sea, si el concepto de arras en general, porque si habla de arras, se entiende que las arras de retractación, entonces se entiende que si el que se retracta es el que la recibió, las debe devolver dobladas. Pero si se habla solo confirmatoria, entonces significa que en caso de retracto del que la recibió, no debe devolver las dobladas. Esa sería la diferencia. Entonces, las arras deben pactarse por escrito en el contrato. Si no se pactó por escrito que se tenían que pagar arras, no serían exigibles. O sea, solo se exige la figura si se estableció.
Pero si las partes no colocaron que estaban estableciendo arras, no habría lugar a reclamar luego. Entonces, si el que las recibió es el que se echa para atrás, que tenga que devolverlas dobladas. No se entendería de esa forma. Debe establecerse el término como tal dentro del contrato, arras de retractación, para que entonces pueda entenderse que si quien la recibió, en este caso el promitente vendedor fue el que la recibió y el promitente vendedor es el que se echa para atrás, entonces tiene que devolverlas dobladas. Pero si no se colocó eso, el término arras, la cláusula de que se entregaba X suma como arras, si no se pactó, no se puede exigir. Gracias, profesor. O sea, debe ser por escrito. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos. Ahora miremos la cláusula penal. ¿Lo leemos, doctor? Sí, por favor. Sí, señor. Dice, cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Cuando la presentación principal no esté determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena si la considera manifiestamente excesiva, habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. Ahí les aparece la pantalla. Sí, ya se ve. Entonces, acá, cuando se habla de la cláusula penal, ¿sí?, se refiere al incumplimiento del contrato. Entonces, cuando hablamos de incumplimiento del contrato pueden suceder dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden suceder frente al incumplimiento del contrato? Una, que se constituye en mora al que incumplió. Y entonces, esa constitución en mora, si se pactó una cláusula penal, se hace exigible la cláusula penal por ese incumplimiento, por la mora en la que incurrió esa parte, ese contratante. Por ejemplo, tenía que firmar la escritura del contrato de promesa el día 28 de febrero y entonces el vendedor no se hace presente en la notaría para firmar, o haciéndose presente en la notaría no se puede firmar la escritura porque resulta que embargaron al promitente vendedor, le embargaron el predio. Entonces no se puede firmar la escritura por ese embargo. Entonces en ese caso es un incumplimiento. ¿Ok? Entonces ese tipo de incumplimientos va a generar la cláusula penal. Pero puede suceder también que por el incumplimiento, entonces se busquen dos situaciones. Una, el cobro de la cláusula penal, lo cual no exime de que se cumpla con el contrato. O sea, se cumple con lo pactado y se cobra la cláusula penal. Entonces, si tenía que firmarse la escritura el 28 de febrero, no se pudo firmar y la escritura se firma entonces el 30 de marzo, igualito, incurrió en mora en esa obligación y tendría que pagarse la cláusula penal. Pero eso no lo exime de que entonces cumpla con la firma de la escritura. O en la otra situación que se puede desprender es que por dicho incumplimiento, entonces la otra parte, la parte cumplida,
desista del negocio. Entonces acude ante el juez para decir, señor juez, esa otra parte incumplió el contrato, entonces usted declare resuelto el contrato por el incumplimiento del otro y ordene que las cosas se devuelvan al estado anterior, y ahí también hay lugar, si se estipuló cláusula penal, a que la cláusula penal sea exigible, de que se cobre la cláusula penal. Doctor, discúlpeme, eso no me quedó muy claro. Usted es tan amable, me lo vuelve a repetir, es tan amable. Dice, cuando se estipula el pago de una prestación, para el caso de un cumplimiento o de incumplimiento o mora, se entenderá que no pueden retractarse, ¿sí? Pero resulta que aquí la retractación se habla o está enfocada, esta retractación es a que no revolver la figura de las arras con la cláusula penal. ¿Por qué? Porque las dos figuras son completamente diferentes. En esta figura, que sería la cláusula penal, el retracto como tal no es lo que va a generar el pago de la cláusula, ¿sí? De dicha indemnización. Lo que va a generar el pago de la indemnización es el incumplimiento. Entonces, el incumplimiento puede ser por no haber cumplido dentro del plazo o la oportunidad establecida, la obligación. Fecha establecida que tenía. Exacto. Y entonces, al no cumplirlo, la otra parte puede tomar dos decisiones. Puede decir, bueno, cúmplame, pero el hecho de que usted me cumple no significa que yo no le voy a cobrar la cláusula penal. Usted me cumple y me paga la cláusula, las dos cosas. Listo. Ese es un evento. O el otro evento es, le dice, no, usted me incumplió, acudo ante el juez y entonces le digo al juez que declare resuelto el contrato. La rescisión del contrato, es decir, que las cosas se devuelvan al estado anterior, que se eche para atrás, pero se va a echar para atrás es por decisión del juez, no por decisión de las partes. Entonces ahí es donde se entiende que no es que se están retractando. Porque en las arras no necesito declaración judicial, porque se está estableciendo que en las arras de retractación, el que las recibió se retractó y las devuelve dobladas. No se necesita ninguna decisión judicial para eso. Mientras que en el incumplimiento sí se necesita la decisión judicial, el pronunciamiento judicial, para poder hacer exigible el pago de dicha indemnización. Lo que están haciendo las partes al firmar el contrato y establecer la cláusula penal es establecer de forma anticipada que en el evento de un incumplimiento, entonces se establece una suma o un porcentaje del valor del contrato que va a ser la indemnización, va a ser la forma de reparar a la otra parte por el incumplimiento. Eso es lo que significaría, en palabras más, palabras menos, la cláusula penal. O sea, establecer un valor, un monto, que va a ser la indemnización en el caso del incumplimiento. Entonces, si se dio el incumplimiento, ya las partes desde el momento que firmaron el contrato establecieron cuál iba a ser entonces esa retribución, esa indemnización. Doctor, y en ese caso, ¿las cláusulas van en dónde? En el contrato. En el contrato de compraventa, y no irían también en la... Contrato de compraventa, no, contrato de promesa. En el contrato de promesa de compraventa es donde van las dos cláusulas, ¿cierto? Sí. Claro, las Listo, partes pueden en el gracias. contrato. Normalmente las personas, fíjense que aunque la norma habla de que no se puede establecer la retractación, lo más común que sucede en los contratos de promesa de venta, por ejemplo, de un inmueble, de promesa de venta de un inmueble, las partes estipulan ambas cosas. Estipulan las arras y estipulan la cláusula penal. Lo que pasa es que las arras sí las va a devolver el que recibió, pero la cláusula penal no la va a querer pagar si no hay una orden judicial.
Esa va a ser la diferencia. Dime, Amaya. Doctor, es que decía algo, no cogí esa idea. Hablaba de que en esta figura de la cláusula penal no es el retracto lo que causa la cláusula, sino es el incumplimiento. Y dijo, ya sea por el plazo o por qué otra causa, doctor, por el plazo o por... El incumplimiento se va a dar por la mora, ¿sí? Porque una de las partes deba realizar una actuación. Entonces incurre en mora, o sea, incumple. Entonces, al incumplir y constituyéndose en mora, la otra parte puede tomar dos opciones. O va ante el juez y solicita la resolución del contrato, y dentro de esa resolución del contrato entonces se va a establecer el pago de esa cláusula penal. Gracias, doctor. Ya me quedó O claro. puede entonces, bueno, usted incurrió en la mora, me cumple la obligación, pero igualito me... Sí, señor. Gracias, doctor. Muy amable. Él les aparece en la pantalla. Sí, señor. Sí, doctor. Miremos el artículo 868, que es lo que hablaba ayer sobre la teoría de la imprevisión contractual. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 868? Revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Cuando circunstancias extraordinarias imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea. Ok. Entonces, ¿cuándo hablamos de cuándo se puede revisar esos términos del contrato? Cuando son contratos de tracto sucesivo, ¿sí? Cuando hay prestaciones constantes, ¿sí? Y que hay obligaciones a futuro. Pero si es de ejecución instantánea como la compraventa, ahí no habría lugar a esta revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Miremos el 870. Resolución o terminación por mora. En los contratos bilaterales, en caso de la mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios o hacer efectiva la obligación con indemnización de los perjuicios moratorios. Ok. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, que en caso del incumplimiento, ¿sí? Pues la parte que no ha dado lugar al incumplimiento puede solicitar la resolución del contrato. ¿Preguntas hasta acá? Miremos el 869, ejecución de contratos celebrados en el exterior y que deben ser cumplidos en Colombia.
Artículo 869, ejecución de los contratos celebrados en el exterior con cumplimiento en Colombia. La ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirá por la ley colombiana. Ok. $871, principio de buena fe. Principio de buena fe, artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Bueno, yo quisiera a ver quién me puede, con sus propias palabras, dar una definición del concepto de la buena fe. ¿Qué se entendería por eso de la buena fe dentro de un contrato? Que como se decía antiguamente, que cumplía con su palabra. Ajá, ¿qué más? Doctor, la responsabilidad que recae sobre los que intervienen en el contrato para darle cumplimiento a lo pactado. ¿Qué más? Es la confianza que La debe intención generarse. de hacer las cosas de buena manera. Ajá. Doctor, también es esa confianza, la seguridad, esa credibilidad que otorga la palabra dada. La buena fe va más allá que la palabra de las partes. ¿Sí? Va más allá de eso. Yo la asocio, la buena fe, por ejemplo, con la parte de la tradición, ¿sí? De la cultura en el medio donde se está realizando el contrato. Porque lo que de pronto en un contexto se puede entender como que es algo aceptable, es algo que moralmente está bien dentro de ese contexto, pueda que en otro sitio, en otro contexto, esa misma situación no se ha visto de la misma forma o se ha visto como algo que no debería ser, ¿sí? A eso se refiere el concepto de la buena fe. O sea, no solamente ese obrar correcto o ese actuar conforme a esos criterios sociales, sino teniendo en cuenta que dentro de esos criterios sociales va a estar influenciado por esa cultura. Y la cultura, ustedes saben que va a variar de un lugar a otro. Lo que de pronto en un sitio va a ser moralmente aceptable, va a ser algo que se vea bien, en otro sitio puede ser todo lo contrario. O sea, puede considerarse esa misma situación como que algo que no debería ser, como algo que no estaría bien a los ojos de esa comunidad. Entonces, dentro de ese contexto de la buena fe, hay que tener en cuenta no solo el obrar correcto, sino obrar según los criterios de ese lugar o de esa cultura donde se está realizando el contrato, el acuerdo de voluntad. Doctor, entonces, en ese orden de ideas se puede decir que la buena fe tiene mucho que ver con los principios de cada persona. No tanto con los de la persona visto desde... No, yo me refiero a la ética. La ética como es muy personal. Lo que, por ejemplo, para mí es ético, hablemoslo así, en el Medio Oriente, tienen 5 o 6 esposas y para ellos es completamente ético y moral. Para nosotros está mal visto, pues, por nuestra cultura. No sé si me hago entender con el ejemplo. Sí, claro, yo te entiendo. Lo que pasa es que, digamos, dentro de las culturas del Medio Oriente, en los países del Medio Oriente, es, digamos, aceptable que una persona, como un tipo, pueda casarse con varias mujeres
siempre y cuando tenga la posibilidad económica de tenerlas bien a todas. No es que las va a poner a aguantar hambre. O sea, mientras las pueda tener económicamente bien a todas, puede estar casado con más de una. Dentro del contexto occidental, eso es algo mal visto. Eso es algo que no está bien. Así dentro de nuestra cultura, por ejemplo, algunos piensen como que no hay nada malo de que se tenga dos mujeres al tiempo, ¿sí? Sin que la persona esté por allá en el Medio Oriente. Ustedes no han visto o no han escuchado casos que a veces el tipo está casado y tiene al mismo tiempo un concubinato con otra mujer. Y tiene dos mujeres al tiempo. Sí, sí, señor. Puede que con la una esté casado y con la otra esté en unión libre sin que la haya declarado porque está casado, pero puede pensar que dentro de su situación o dentro de sus posibilidades estaría cumplirle a ambas, pero dentro del contexto cultural no sería válido. Ahora, el contrato de matrimonio, o el matrimonio como tal, es un contrato que está regulado en el artículo 113 del Código Civil. Y cuando ustedes miran, hay unas obligaciones que surgen dentro de ese contrato, unas obligaciones que tienen esos contratantes. Y una de las causales para dar por terminado el contrato de matrimonio, es decir, el divorcio, el artículo 154 del Código Civil, el numeral primero, habla de las relaciones extramatrimoniales, o sea, la infidelidad. Entonces esa sería una causal, eso sería un incumplimiento. Y como ocasión a ese incumplimiento del contrato de matrimonio, quien da lugar al incumplimiento del contrato estaría siendo sancionado o teniendo que indemnizar a la otra parte con una cuota de alimentos de por vida. Claro, la cuota de alimentos, los jueces la otorgan y se la dejan siempre y cuando la persona que no dio lugar al divorcio, la que está presentando la demanda, siempre y cuando dependa económicamente de la otra persona, dependa del tipo. Si la mujer depende del tipo 100%, entonces ahí sí hay lugar a una cuota de alimento. Situación que hoy ya no es tan común, porque dentro de los matrimonios ambas partes trabajan. Que el uno gane más que el otro, y eso es otra película, pero ambos trabajan. Entonces ya ahí sería mucho más difícil que se pudiera establecer la cuota de alimentos. Entonces, dentro del plano contractual, llevándolo al plano contractual, es dentro de este contrato, en esta cultura occidental que tenemos nosotros, esas relaciones extramatrimoniales son un incumplimiento del contrato y como tal dan lugar a la terminación del contrato, o sea, el divorcio. ¿Ok? Sí, señor. ¿Qué otro, digamos, de qué otra forma podríamos ver o percibir la buena fe dentro del contrato? ¿De qué otra forma? Podría ser, por ejemplo, en la venta de un vehículo ya usado, pues que de todas maneras tuviera una vida útil y quien lo compra, pues va a estar seguro, pues por la buena fe la confianza que le puede inspirar el vendedor y pues la honorabilidad que debe existir para que el contrato pues se lleve a cabo normalmente. Ajá, pero ¿cómo? Doctor, con cláusulas que no sean abusivas.
En el mismo ejemplo que pone José Alfredo, podríamos decir que la buena fe estaría no solo en cumplir con las obligaciones dentro del contrato, sino, por ejemplo, informar el estado real de la cosa. O sea, si el que está vendiendo sabe que está para reparar el motor, debe ser honesto, actuar con lealtad y hacerle ver a la otra parte que tiene que reparar el motor. Eso es actuar con buena fe dentro de ese contrato de compraventa del vehículo. Eso hace parte de la buena fe. Sí, señor. Dime, Leguizamo. Doctor, con cláusulas que no sean viciadas ni abusivas, porque muchas veces en los contratos se encuentra uno cláusulas donde de alguna manera eximen de responsabilidades a quienes lo redactan, sea el vendedor o sea el comprador. Entonces, pues, fijándose uno en las cláusulas, se da uno cuenta quién obra o quién no está obrando de buena fe. Pues pienso yo, no sé si sea cierto, doctor. Bueno, lo que pasa es que las cláusulas abusivas, digamos que no aplicaría en todos los casos. Por ejemplo, podría hablarse de cláusulas abusivas en lo que está amparado, por ejemplo, por el Estatuto del Consumidor, por la Ley 1480 del 2011. Entonces, dentro de un contrato, digamos, comercial, que no se encuentra amparado por el Estatuto del Consumidor, sería difícil de demostrar una cláusula abusiva. No, te lo digo porque es que pues yo trabajé en obra civil y una vez en un contrato encontramos una cláusula donde el contratante tenía más o menos, diga usted, 2 años para pagar el trabajo, pero el contratista solamente tenía 3 meses para entregarlo. No sé si me hago entender. Entonces, pues eso me pareció a mí una cláusula abusiva y pues por eso tuvieron que modificar el contrato y toda la vaina. Pero pues ese es el tipo de cláusulas donde se da uno cuenta que de alguna manera hay mala fe. Bueno, no necesariamente. ¿Por qué? Porque es que si, acuérdate que el contrato es ley para las partes, 1602 del Código Civil. Entonces, si las partes establecieron en su acuerdo de voluntades unas condiciones que no estaban en contra de la norma, o sea, el objeto es lícito, la causa es lícita, sería perfectamente válido. Ahora, que esté inclinada una cláusula a favorecer más a otro, eso necesariamente no hay que verlo como algo abusivo. Mira que la mayoría de los contratos que se dan hoy en día son contratos aleatorios. Te voy a poner varios ejemplos. Si tú llegas al operador celular que tú quieras y tú le dices, bueno, yo vengo a celebrar un contrato con ustedes. Ustedes me proporcionen unos minutos, unos datos, ¿sí? Y ellos te van a decir las opciones que te ofrecen. Te van a decir, bueno, tenemos el plan el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Entonces, habrán algunas cosas que te gustarán del plan A, otras que te gustarán del plan B, otras del plan C. Pero tú no puedes decirle, venga, mézcleme esto de este plan, esto de este otro plan y esto de este otro plan. Porque ahí sería entonces un contrato de libre discusión. Y no le serviría o no sería, digamos, interesante para ese operador celular. Entonces tú tienes, cuando vas allá te dicen, bueno, estos son los planes, el plan A, el plan B, el plan C o el plan D. ¿Lo tomas o lo dejas? No te están obligando a contratar, pero tú no puedes discutir libremente las cláusulas, las condiciones de ese contrato. Entonces, ahí lo que te está haciendo es adhiriéndote a la voluntad de la otra parte. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vas a comprar un tiquete aéreo. Vas a comprar un pasaje en avión. La aerolínea te dice, tenemos estos horarios y tenemos estos valores con estas condiciones del transporte. Entonces tú no puedes decirle, miren, me gusta este horario, pero el precio no me cuadra o dentro de ese precio ustedes no me están incluyendo la maleta. Una maleta que vaya por equipaje y que me den 23 kilos.
Me están solamente permitiendo un morral que lleve en la mano y que pese 10 kilos máximo y que tenga ciertas medidas. Ese tipo de cláusulas tú no puedes discutirla con la aerolínea. La aerolínea te va a decir, estas son las opciones que tenemos. Si no le sirven, chao pescado. Ahí no hay forma de discutir esas cláusulas. Eso es lo más común el día de hoy. Por eso, hablar hoy de actualización del Código Civil, por ejemplo, del Código de Comercio, es algo que es necesario hacerlo. Por ejemplo, ya tiene 50 años el Código de Comercio. Y miren todas las transformaciones, todas las reformas que ha tenido el Código de Comercio. Ni hablar del Código Civil. Toda la antigüedad que tiene el Código Civil. Tiene una cantidad de figuras que han sido derogadas con el paso del tiempo. Y hay muchas situaciones que no estarían reguladas y no están reguladas y que deberían estar reguladas en el Código Civil, que son muy comunes en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones no necesariamente hay que mirarlo como algo negativo, porque ¿dónde estaría la libertad contractual? O sea, ¿dónde estaría la posibilidad de que las partes puedan establecer los límites de su voluntad? Ahora, yo hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que las partes tienen completa libertad contractual, que pueden establecer lo que quieran en el contrato, siempre y cuando cumplan con los requisitos, ¿no? Que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita, que sean capaces las partes, que hayan acuerdo de voluntades? Mientras cumplan con los requisitos, ¿ustedes creen que hay completa libertad para que las partes puedan establecer lo que quieran? ¿O que hay límites a esa libertad? Doctor, yo considero que de todos modos, por las características del negocio que se va a celebrar, siempre tiene que haber algún tipo de límites o de condiciones. Tampoco no puede ser uno tener tanta libertad en ese tipo de acuerdos, ¿no? Pues lamento, mi querido amigo Andrés, informarte que hay una libertad contractual y que las partes pueden establecer lo que quieran, así no esté regulado en la norma. ¿Y qué es lo que se va a mirar? El artículo 1502, que cumplan con esos requisitos, que tengan capacidad las partes, que haya una manifestación de la voluntad, que hay un objeto lícito y una causa lícita. La única limitación, digamos, a esa libertad contractual es que en la celebración de ese contrato esté de por medio la vulneración o la violación de un derecho fundamental. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense que la Corte Constitucional obligó a dos partes a celebrar un contrato, a dos particulares. En Cali, una pareja afrocolombiana, compró una vivienda. Y cuando uno compra vivienda con un crédito hipotecario, debe contratar 3 seguros. Y esos seguros están ligados al contrato, a la hipoteca, ¿sí? Al crédito hipotecario. ¿Qué contratos de seguro le exigen? Un seguro de vida. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que cuando se va a morir ese deudor, cuando se murió ese deudor, no es que le van a pagar una platica a los herederos, no. Es para que la aseguradora le pague al banco, a la entidad financiera, lo que quedó debiendo esa persona, ese deudor. Entonces, seguro de vida, seguro contra incendios y seguro contra terremotos. En esos casos, en el caso de esta pareja afrocolombiana en la ciudad de Cali, la aseguradora les vendió el seguro contra incendio y el seguro contra terremoto y dijo que no les vendía el seguro de vida
porque ellos eran portadores sanos del VIH. Entonces, ellos presentaron una acción de tutela. El juez en primera instancia le concedió la tutela y obligó a que la aseguradora tenía que venderles el contrato de seguro de vida. Luego la aseguradora impugna la decisión, fallo de tutela, y le invoca que hay una libertad contractual y que entonces en esa libertad contractual las partes deciden si contratan y con quién contratan. Entonces no se podía obligar a esta aseguradora a que debía contratar el seguro de vida con estas personas. Si bien es cierto, eran portadores sanos, pues también es cierto que una persona con condición del VIH tiene una expectativa de vida menor a la de una persona que no tenga el virus, que no sea portador de ese virus. Entonces, en ese orden de ideas, ellos, esta pareja, podían ir y contratar ese seguro con la aseguradora estatal, con la Previsora Seguros, que es una aseguradora del gobierno que está obligado a vender los contratos de seguro que no venden las aseguradoras particulares. Entonces ellos podían ir a la Previsora y la Previsora les vendía el seguro de vida. El caso llegó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional escogió esta tutela para revisión. Ustedes saben que hay unos mecanismos y bueno, que hay un software de inteligencia artificial que se llama Pretoria y escoge o selecciona pues, los casos que la Corte Constitucional va a estudiar. Entonces, la Corte seleccionó este caso. Y la Corte les tuteló el derecho a la igualdad, que estaban siendo discriminados por la condición del VIH que tenían y por eso no les querían vender ellos o no les querían celebrar el contrato de seguro de vida. Entonces la aseguradora, la Corte Constitucional le dice a la aseguradora, si bien es cierto hay una libertad contractual y ustedes deciden con quién contratan y con quién no, debieron haberse negado a vender el seguro contra incendio y el seguro contra terremoto. Pero si ustedes los tres seguros están ligados al crédito hipotecario y al vender esos otros dos seguros y negarse a vender el seguro de vida, están generando una discriminación y por ahí se metieron para el derecho a la igualdad. Y finalmente, la Corte ordenó a que esa aseguradora tenía que celebrar el contrato de seguro de vida con esta pareja. Entonces, fíjense que la libertad para contratar, o sea, tiene esos límites, pero si está rayando, por ejemplo, en vulneración a derechos fundamentales. Pero si no hay vulneración a derechos fundamentales, no habría lugar a establecer, digamos, que fuera que la libertad contractual tuviera límites, ¿sí? El límite sería ese. Del resto no tendría límite. Ahora, en el caso que colocaba Andrés hace un momento sobre en ese contrato de obra civil donde podía tomarse hasta 2 años para pagar, no estaría vulnerando ningún derecho fundamental. De pronto tú pensarás, el mínimo vital. Pero resulta que la Constitución política establece, digamos, unos derechos fundamentales de primera generación, que son los que están en el artículo 11 hasta el artículo 41. Esos son los de primera generación. Y hay muchos derechos fundamentales que han sido reconocidos por la Corte Constitucional a través de sus sentencias, pero esos por sí solos no serían exigibles, o sea, tendría que demostrarse que van amparándose con uno de primera generación. Por ejemplo, derechos fundamentales que han sido desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional encontramos el derecho a la salud. El derecho a la salud no está contemplado en la Constitución política como un derecho fundamental del 11 al 41. Pero la sentencia unificada de la Corte Constitucional lo elevó a rango de derecho fundamental.
Doctor, o sea, que Otro también... derecho fundamental que creado por jurisprudencia de la Corte, ya va Fernando, otro derecho fundamental creado por jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho fundamental al debido diagnóstico médico, ¿sí? Ese es otro derecho fundamental que ha sido creado por jurisprudencia. Pero digamos que otro es el mínimo vital. O sea, el derecho fundamental al mínimo vital ha sido desarrollado en la jurisprudencia. Pero si ustedes se van al texto constitucional, del 11 al 41, no hay ningún artículo que hable del mínimo vital. ¿Sí? Entonces, esos, los derechos fundamentales, digamos primarios, que están del 11 al 41, son los que podríamos establecer como una limitación a esa libertad para contractuar, libertad para contratar. Pero si no está afectando ninguno de esos derechos fundamentales, no habría ninguna limitación a esa libertad para contratar. Dime, Fernando. Doctor, esos vienen a ser los derechos que en conexidad. Exacto. O sea, si ustedes miran, bueno, uno dice, que el derecho fundamental a la salud, que el derecho al mínimo vital. Pero uno se va a la Constitución y en el texto de la Constitución no están. Ahora, finalmente, ¿qué es la Constitución? La Constitución no es más que una colcha de retazos. O sea, la Constitución son principios y dogmas que no se van a desarrollar por sí solos. O sea, se desarrollan esos principios y dogmas a través de las leyes que se piden en el Congreso. De ahí que, por ejemplo, en la situación que se está viviendo, en la crisis social que se ha estado viviendo últimamente, algunos salgan a hablar de constituyente. Eso no es necesario, porque es que en el papel la Constitución garantiza desde hace 30 años muchísimas cosas que no son necesidad modificarlas en este momento, que deben ser desarrolladas en leyes. Eso es otra película. ¿Y quiénes son los que hacen las leyes? El Congreso de la República. No lo hace el presidente, lo hace el Congreso. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas claras como estudiantes de Derecho. Otra cosa es, por ejemplo, que ustedes saben que, bueno, que el presidente puede objetar una ley, pero si el Congreso insiste en la aprobación de la norma y vuelve a sanción presidencial y vuelve a ser objetada, después de la segunda objeción, el presidente del Senado la firma la ley y se convierte en ley de la República. Entonces, hay herramientas. O sea, lo que están pidiendo muchos de los que están haciendo sus reclamaciones en la calle, pueden lograrlo vía Congreso. ¿Por qué no eligen gente o castiguen a los que no están cumpliendo con lo que prometen para ser elegidos cuando piden que los elijan al Congreso? Esos son los canales. O sea, la cuestión no está en reformar la Constitución. La cuestión está en cumplir esos principios. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Ustedes han visto el derecho de petición, artículo 23. Eso es un derecho fundamental. ¿Cuándo vino a ser desarrollado? Fue creado en la Constitución en el año 91. ¿Cuándo vino a ser regulado? En la ley 1437 del 2011. O sea, 20 años después en el CEPACA. Y después vino a ser reglamentado en la 1755 del 2015. ¿Cuántos años pasaron? 20 y pico de años para que reglamentaran ese principio del derecho de petición. Y así hay varios. Otro es la ley de la habeas data. O sea, el principio de la habeas data, artículo 16 de la Constitución Política, el derecho al buen nombre y tal. El habeas data, ¿cuándo vino a ser regulado? En el año 2012, pasaron 21 años y reglamentado en el 2013. O sea, pasaron más de 20 años para que se desarrollara por una ley un principio que estaba en la Constitución. Entonces, cuando ustedes empiezan a analizar y a revisar ese tipo de cosas, nosotros no necesitamos reformar la Constitución, no necesitamos una nueva Constitución. Lo que necesitamos es que el Congreso legisle
que el Congreso expida las normas para dar cumplimiento a lo que dice la Constitución. Y ejemplos en la Corte Constitucional hay muchos. Por ejemplo, la Corte le ha ordenado al Congreso, que es el órgano competente para hacerlo del Estado, legislar, le ha dicho que legisle sobre el derecho a morir dignamente, la eutanasia. Hay sentencias de la Corte donde dice al Congreso legisle, y el Congreso ha legislado. ¿Ha sacado normas sobre la eutanasia? No. ¿Por qué? Porque somos un país mojigato donde nos tocan la religión y entonces se nos meten por ahí y no, eso no está bien, qué tal, qué pascual. Entonces ahí sí digamos, sale de manifiesto que somos un país de mayoría católica. Entonces eso va en contra de los principios del catolicismo. Y entonces ya por ahí la gente come cuento y no regulan ese tipo de cosas. O, por ejemplo, las uniones de las parejas del mismo sexo están reconocidas por sentencias de la Corte, pero no hay una norma. ¿Y quién saca la norma? Pues la saca el Congreso. Pero entonces el congresista que vaya y lleve ese tipo de propuestas, de proyectos, y los líderes de una vez lo van a masacrar mediáticamente y van a decir, esa persona hay que excomulgarla, esa persona no puede ser reelegida, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces ese tipo de cosas se logran vía Congreso. Por eso no sirve de nada simplemente ir a quejarse del gobierno de turno, porque la mayoría de los problemas que están no fueron creados en este gobierno ni en el anterior. Vienen de hace 3 décadas, de finales de los 80, principios de los 90. Bueno, preguntas, dudas o aportes sobre la libertad contractual o la libertad para celebrar contratos. Bueno, entonces el día lunes empiezo con el contrato de compra-venta. ¿Ok? Profe, ¿tenemos información de los grupos? Sí, ya Julián va a compartir. Julián, ¿estás por ahí? Julián. Creo que no está, Doc. Que no tenemos información de nada, profe. No está conectado. Seguramente tiene problemas con el internet, doctor. Bueno, ya lo mando por el grupo de WhatsApp, del listado. Gracias. Listo, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes. No se les olvide leer el fin de semana, las columnas. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, espero que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos. Realmente, Muchas gracias. Que descanse. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Dios lo bendiga. Feliz fin de semana, compañeros. Hasta mañana, profe. Dios lo bendiga.